Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Guevara. Bienvenidos a Charlas con Realizadores, un espacio en donde platicamos con artistas que se dedican a la producción audiovisual, en donde exploraremos la carrera y algunos de los proyectos más importantes de nuestros invitados para tener una idea de los puntos en común que podemos tener al momento de emprender producciones cinematográficas independientes. Y como siempre les quiero recordar que habrá spoilers para algunos de los proyectos de los que estaremos hablando, por lo que dejaré en la descripción ligas a algunos de los trabajos mencionados en la charla para que si gustan y antes de continuar, tengan oportunidad de revisarlos antes de continuar con esta charla. Dicho esto, bienvenidos y comenzamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este día me acompaña Fernando Corona. Es licenciado en diseño gráfico, egresado de la Universidad de Guanajuato y se ha enfocado en las áreas audiovisuales. Trabajó como realizador en el canal cultural TV4 de la ciudad de León, Guanajuato. Fue becado por el Centro de las Artes de Guanajuato para estudiar diplomados enfocados en la dirección cinematográfica, impartidos por el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Formó parte del área de producción audiovisual de la Universidad de Guanajuato, realizando contenido cultural durante 5 años. Ha dirigido 10 cortometrajes, entre ellos ¿Quién es Juan Pérez?, ganador del Premio del Público en el Festival Nacional de Cine y Video de Querétaro 2007. Cortometraje Cuando te veo y Plomo Sediento, seleccionado en más de 25 festivales internacionales de cine y acreedor a 2 galardones de los Premios Latino 2018 en Marbella, España. Ha trabajado con directores de la talla de Amat Escalante, Fernanda Valadez y Antoine Fuqua, y en 2022 dirigió el multipremiado video musical Caruso con la cantante y escritora Susan Smolinska, que recibió múltiples premios en Europa y Estados Unidos, y que en 2023 fue acreedor en Praga del premio Mejor Cantante para Susan Smolinska y Mejor Director para Fernando Corona en los Prague International Sound Music Video Awards. Actualmente dirige su productora de servicios de grabación y fotografía aérea llamada Red Drone Film, en la cual ha trabajado en diversos proyectos de cine y series de televisión como Narcos México para Netflix. Fernando Corona, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, César Guevara. Un gran gusto, como siempre, saludar y platicar contigo. Excelente. Bueno, pues la idea de estas pláticas es mostrar un poquito de tu trayectoria en el área de la producción audiovisual para que jóvenes que quieran empezar a producir de manera independiente tengan ideas de los diferentes caminos posibles que hay para la producción. Perfecto, César. Sí. ¿En qué momento crees tú que te hizo clic el cine como para pensar, quiero dedicarme a esto? Porque sé que tú también tenías mucha pasión por la música, has tocado en varias bandas y también te gustaba mucho el maquillaje de efectos especiales, prosthetics. ¿En qué momento pensaste tú que el cine podría ser una carrera para ti? Creo que considero que fue al final de la universidad, pues ya que teníamos mucho aprendizaje en diversas áreas de arte principalmente y diseño. Claro, me gustaba mucho lo de maquillaje, creo que fue en lo primero que empecé como amateur y muy caseramente cuando hacíamos nuestros cortometrajes en la secundaria y preparatoria, pero después me di cuenta conforme fui avanzando y viendo detrás de cámaras, porque en ese entonces pues, no había internet, de quien tomaba la decisión final era el director, no era el maquillista. Entonces decía, bueno, está padre hacer monstruos, hacer prosthetics y todo, pero realmente quien va a decidir qué prosthetic o qué criatura quede, pues es el director. Yo veía un programa que se llamaba La Magia del Cine en Discovery y después ya más adelante en la llegada del formato DVD, cuando venían los detrás de cámaras, creo que para mí esa fue una de las primeras escuelas de detrás de cámaras, ¿no? Del cine, y fue cuando pues empecé a decidir como que a querer dirigir, y también mucho gracias a ti que tú me enseñaste mucho en la universidad varias cosas pues que yo no tenía idea en cuanto a dirección, ya que en la universidad vimos cine, como recuerdas, pero fue pues un lapso pequeño a comparación después de lo que fuimos haciendo. Me quedé muy impresionado las primeras veces que me mostraste estos ejercicios que estabas haciendo para lo que después fue Manta, este cortometraje con mucha gore y sangre, porque realmente pues sí empezaste a hacer ejercicios audiovisuales pues mucho antes que yo, y me quedé sorprendido con la facilidad que tenías para llamar gente, para que se emocionaran con tus proyectos. ¿Cómo fueron esos primeros ejercicios? Lo que eventualmente se convirtió pues en lo que era el proyecto de Manta. La primera versión de Manta fue en la preparatoria, ni siquiera teníamos una cámara. Bueno, yo nunca tuve una cámara hasta final de la preparatoria, pero en ese entonces un amigo llamado Rodrigo Gamba, sus papás tenían una
una cámara, no recuerdo qué formato era, tú debes de saber mejor, creo que eran de unos cassettes cuadrados un poquito anchitos y tenías que tener un cassette VHS para introducirlo y poderlo ver, ¿no? En un reproductor VHS. En esa cámara me acuerdo el viewfinder era en blanco y negro, entonces ni siquiera podíamos ver el color real, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Aparte en esa época era súper deslavado el color, entonces fue en la preparatoria que yo creo que pues gracias a que siempre me ha gustado el cine desde muy pequeño, gracias a mis papás que me llevaban a muchas películas, tanto al cine como compraban muchas películas, siempre había cine en casa, entonces creo que eso fue alimentando la creatividad y la necesidad de hacer algo, ¿no? Con los elementos que uno tiene. Cuando hay necesidad, no hay limitantes y con lo que uno tiene a la mano lo puede conseguir, hace, ¿no? Pues al menos sus primeros proyectos y en este caso Manta, la primera versión, pues yo quería hacer un cortometraje de acción con ciencia ficción, entonces de ahí surgió la primera versión y después ya en la universidad cuando te conocí hicimos una versión en formato mini DV y recuerdo que algunas escenas de prosthetics que habíamos hecho en la primera versión pues eran muy salvables, entonces si recuerdas las tomamos y las editamos, ¿no? Como para simular algunas muertes de los personajes ya en la versión que hicimos contigo. Entonces creo que eso funcionó y no descarto que algún día hagamos contigo, esperemos una tercera versión, pues ya en formato de película, ojalá algún día la podamos hacer. Estaría súper osomísimo, estaría súper bien. Y creo que algo muy padre de esto es, cuando nosotros empezamos, lo que bien mencionabas era lo difícil que era tener acceso a equipo, ¿no? Y a equipo profesional y sobre todo, pues empezando en provincia y con nada de recursos, ¿no? Pero creo que ahora los jóvenes con el mismo teléfono celular pueden empezar a hacer sus primeros ejercicios e ir practicando. Otra cosa que te quería preguntar era si tú te diste cuenta desde un principio que tenías esta como capacidad de jalar gente, como tomar roles de producción más allá de lo que era la parte de creativa de la dirección y la historia. Muy bien, muy buena pregunta, César. Y creo que jamás me di cuenta de eso porque pues, realmente lo que quería era resolver el problema, ¿no? En ese momento, que tal vez no lo veía como un problema, sino como una meta a hacer. Y pues era de esa manera en que pues trataba yo de convocar a los amigos con los que hablaba mucho de cine y que ellos tal vez no hacían la mayoría cosas de cine, pero sí se apuntaban siempre a decir, cuando hagas algo, por favor, invítame. Y era en el momento en que sí los invitábamos. Yo realmente nunca me he visto como un productor, pero lo llegué a hacer por la necesidad de no tener un productor. Y aparte porque pues era con nuestros propios medios, ¿no? Y creo que eso está muy bien y no de que desde un principio tengas el dinero para hacer las cosas porque te aseguro que no sabrías qué hacer con ello tan joven, cómo organizarte. Entonces creo que de esta manera podemos apreciar cómo se distribuyen las cosas, qué roles tiene la gente y cómo dividir ya cuando hay un presupuesto las actividades. Por ejemplo, este año pienso hacer tal vez 1 o 2 cortos que realmente seamos 3 personas, me explico, por la necesidad de hacer algo audiovisual. He pensado en hacer algo este año sin necesidad, por ejemplo, de convocar ni siquiera 10 personas, ¿no? Es simplemente por esa necesidad que creo que varios tenemos de hacer al menos un ejercicio o contar una historia por medio de imágenes. Y creo que lo más importante es eso, la imagen, porque si tú tienes una historia en la cual hay diálogos, a veces es más fuerte y más a nivel universal, imágenes que te están narrando la misma historia que diálogos, ¿no? Entonces, cuando es más fuerte esa sensación, pues te da respuesta, ¿no? A una historia, los diálogos, puedes tú elegir qué camino tomar, si más visual o diálogos o tener pues como ese equilibrio, que yo voy por lo más visual y creo que es más fuerte, ¿no? El mensaje. Creo que esa parte que tocas está muy, muy interesante. Yo recuerdo que muchas veces los impactos más fuertes que he tenido yo en una sala de cine viendo una película vienen más de las imágenes y el audio que de los diálogos. Yo soy fan de Evil Dead 2 y los movimientos de cámara que tiene ahí Sam Raimi, el diseño sonoro y todo, me pone la piel chinita cada vez que me acuerdo y que lo veo. Hay directores que les encanta el diálogo, ¿no? Quentin Tarantino es famoso por eso, pero creo que él también tiene un buen balance entre la imagen y los diálogos y todo, entonces me parece súper padre. Y otra cosa que mencionabas también
también como de ir descubriendo los roles, ¿no? Que fue un proceso como orgánico, primero por necesidad de tener que resolver algunas cosas y después como ir viendo las cosas que realmente te apasionaban y que realmente querías hacer y que dijiste, no, pues sí, quiero dirigir. Es muy importante eso que mencionas porque creo que al inicio de todos los que despertamos, pues esta forma de contar historias es que a veces queremos hacer todo, ¿no? Como creador a veces quieres involucrarte en todo, ¿no? Hasta en la música a veces lo hemos hecho tú y yo, ¿no? Hemos hecho nuestra propia música, pero a veces cuando tenemos tiempo y hay más amigos que se unen y que son más expertos en el área, pues los invitamos al barco y creo que queda de una manera más precisa tal vez. Eso de los roles lo fuimos descubriendo y creo que eso me pasó mucho contigo cuando estábamos estudiando en la universidad. Recuerdo que nos contactaron de Filmaciones del Estado para ver si queríamos trabajar, ¿te acuerdas? En un cortometraje que se llama La Primavera. Y creo que ahí aprendimos mucho tú y yo en cuanto a los roles, que tal vez no sabíamos mucho, y en cuanto pues a lo profesional de cada área, ¿no? Que era un crew pequeño, pero pues eran muy buenos cada uno en su área y a mí me dio mucho aprendizaje ese cortometraje y también creo que ir a los festivales de cine nos hizo aprender mucho a ti y a mí y seguimos, ¿no? En el camino de aprender, nunca dejamos de aprender porque inclusive hemos conocido tú y yo a directores o directoras más jóvenes que aprendemos mucho de ellos, a pesar que tal vez tengan menos tiempo haciendo esto, pero ellos tienen su propio camino y a veces es interesante ver su perspectiva. Entonces, creo que eso es muy interesante y ser siempre humildes, ¿no? De aprender tanto de los jóvenes como de los más grandes, a los de nuestra edad, a la hora de hacer cine. Y siempre debe de haber, pues, ese respeto a cada una de las áreas. Aunque realmente a mí me gusta trabajar con equipos pequeños cuando es una producción más grande porque aún así está más controlado todo. Aunque tengamos más presupuesto y todo, creo que es bueno tener esa comunicación y esa cercanía y a cada área creo que hay que dejarla usar su creatividad, simplemente darles una guía, pero nunca poner como tan estricto el dedo, ¿no? De que quiero que lo haga 100% así, no, darle la idea y que ese equipo, esas personas, así como a los actores, ellos se desenvuelvan poco a poco con la idea. Yo no soy de que 100% tienen que dar el guión como está escrito. Para mí es una guía y creo que el actor ahí puede aportar. A mí lo que me gusta es de que sí digan el guión, el diálogo como está en el guión, pero me gusta también que aporten y ya luego en la edición vemos que funciona mejor y que se siente más orgánico. Mencionas varias cosas muy padres. Una parte, pues obviamente que el cine es una experiencia colectiva, ¿no? Y que cuando se suma gente talentosa, pues aportan a los proyectos y dejarlos aportar, ¿no? Y estar seguros de que, obviamente, como uno como director decides todo lo que viene, qué tomas y qué no tomas, ¿no? Pero que haya esta apertura, pues, de ideas con todo el equipo. Y otra cosa que a partir, por ejemplo, de los primeros ejercicios que hiciste y que hicimos, pues la gente empezaba como a escuchar, pues ellos hacen video o ellos están en esto y que de eso nos llamaron para participar en La Primavera, ¿no? Que era, creo que un proyecto de tesis de Rubén Obregón, se llama, creo, el director. Y siendo pues una producción, digamos, como más formal, pues ahí sí, como bien dices, aprendimos un poquito de todos los roles, ¿no? Estábamos como asistentes de producción, creo. Y pues te toca lidiar con todos los departamentos, con todas las pequeñas cosas, ¿no? Y conseguir. Y entonces la importancia de esos primeros proyectitos que uno empieza a hacer que te pueden abrir puertas más adelante, ¿no? Así es. Y recordé algo que quería comentar sobre una de tus preguntas anteriores de convocar y todo eso. En esa época pues no teníamos ni un peso para darle a nuestros amigos que nos ayudaban, que también estudiaban en la universidad, pero lo que sí recuerdo que hacíamos era prepararles el lunch, si te acuerdas, preparar al menos sándwich y bebidas y todo para que pues estuvieran alimentados en las largas horas que estábamos generalmente en la madrugada, que aguantábamos más estar, ¿no? Y era cuando nos prestaban luego locaciones como los museos, cuando hicimos las secuencias de peleas de manta. Me acuerdo que pues el alimento era en sándwich y no había pues como para un catering, pero estaba muy interesante que pues tuvieran al menos alimento y creo que es muy importante en cualquier producción, ya sea haya dinero o no, retribuir siempre por mínimo, por favor con alimentos a sus amigos y bebidas o con el transporte, si se van ahí con el camión, el taxi o pasar por ellos. Son pequeños detalles que hacen la diferencia y que esas personas
siempre te van a ayudar si eres agradecido con ellas, porque hasta la fecha nos siguen ayudando gente, a veces hasta ya en largometrajes. Por ejemplo, hace 10 años estábamos colaborando con Amad en la película, en largometraje La Región Salvaje, y había un enfermero que tenía que estar para una escena inyectando y falló. Entonces me acordé de mi amigo Christopher, que sale en Manta, que él es enfermero, y le llamé, y de verdad ahí en media hora estaba ya apoyando a la producción, y él lo hizo sin ningún interés ni nada a cambio. Él estuvo ahí, y creo que siempre hay que estar como al pendiente de la gente que te ayuda para que no se rompa ese lazo y siempre estar agradecidos con ellos. Cuando uno va empezando, pues hay carencias y todo, pero pues es gente que está dando su tiempo, ¿no? Para un proyecto. Y qué bueno mencionar todas estas cosas, tener todas estas consideraciones con todo el cast, con todo el crew, porque como bien dices, pues también a futuro uno nunca sabe, ¿no? Cuando te puedan salir ahí a ayudar en proyectos futuros. Y para adelantar un poquito en tu carrera, llegando, por ejemplo, ya a 2006, creo fue cuando empezamos a grabar ¿Quién es Juan Pérez?, que después ya sacamos en 2007. Platícanos un poquito cómo surgió la idea de ese cortometraje y lo que recuerdes un poquito de la producción. Bien, lo que recuerdo de esa historia primero es que nuestro amigo llamado Mario Méndez, que es un biólogo marino que estudiaba en aquella época allá en Baja California, me platicó este chiste, ¿no? Entonces se me hizo muy bueno y nunca lo había oído. Entonces fue algo divertido hacerlo, porque yo quería que él no se enterara que íbamos a hacer, pues, como el chiste que nos contó. Iba a ser en versión normal, me acuerdo, pero tú aportaste la idea de que fuera como de vaqueros. Yo me acuerdo que la idea era hacerlo normal, pero tú dijiste, ¿por qué no lo hacemos de vaqueros? Y creo que eso fue darle en el clavo, porque pues creció más, ¿no?, el corto, y se hizo más divertido, y pues se hizo como una producción muy grande de un chiste, ¿no? Entonces es bien extraño luego ver una producción tan grande contando un chiste de esa manera, y para esa época, ¿no?, que ya son 20 años que se empezó a hacer ese corto que dura como 6 minutos, y lo divertido fue que cuando lo terminamos se lo mandé, me acuerdo, por paquetería a Mario, porque no había en ese momento como alguna plataforma que soportara tanto peso de los archivos del cortometraje. Entonces para mí fue un gran aprendizaje estar ahí contigo haciendo este corto, que tú fuiste productor y director de fotografía, porque a pesar que fue un chiste, creo que cuidamos demasiadas cosas, y eso me parece muy bien porque lo sigo viendo. El año pasado vi el corto a finales y se me sigue siendo muy divertido y muy buena producción, y que están cuidados pues muchísimos detalles, incluyendo a los extras, ¿no?, que siempre son un valor agregado muy importante. El maquillaje, recuerdo que hasta a veces nosotros mismos hacíamos los últimos retoques de maquillaje, y hay gente que platica y me dice, ¿cómo es que tiznaron a todos así? Porque se ve muy creíble que están como en el viejo oeste, ¿no? Entonces a mí me pareció muy acertado eso mismo, que repito, que hayas propuesto que ese chiste se hiciera en un contexto del oeste, porque está más padre. Sí, yo recuerdo que esa fue como la primera gran producción, ¿no?, que hicimos nosotros, que siendo obviamente de bajo presupuesto, independiente, autofinanciado, para ese momento fue algo grande buscar las 3 cantinas, las locaciones, los extras, los horarios, maquillaje, y también estar explorando ahí con Carlos Ortega lo del 3D, los escenarios del desierto y las montañas y las pantallas verdes. Como que fue un ejercicio en donde pudimos explorar muchas de las áreas de la producción audiovisual de cinematográficas que no habíamos tenido oportunidad anteriormente, ¿no? Y que nos sirvió para cuestiones, como dices, de iluminación, de vestuario, de continuidad, de fotografía, de efectos especiales, la música, ¿no? Fueron muchísimas cosas, ¿no?, que se conjuntaron, y creo que eso fue como casi nuestra escuela de cine, esas producciones más o menos en esta etapa. Sí, yo creo que fue así como nuestra titulación de diseño y cine de la universidad, porque como bien dices, ya en ese cortometraje había demasiadas áreas. O sea, vemos los créditos y hay más de 50 personas que colaboraban, son un montonal para un corto totalmente independiente y que absolutamente nadie nos cobró. O sea, fue un apoyo. Inclusive recuerdo que tú pagaste los derechos de una piececita, de una parte de la música, porque dijiste, es que estaba genial y yo quiero que esté, y te agradezco porque sí valió la pena. Y como bien dices, el buen Carlos Ortega también empezaba, yo creo que, a poner la cuestión de 3D en un live action, y ojalá podamos seguir trabajando con él más
adelante. También la música hecha por Josué Fonseca y una chica que se llama Mayra, no recuerdo su apellido, pero fue una colaboradora de Josué, que él estudió en conservatorio en Toluca y ella estudió cello. Y recuerdo también Lilia María tocó un pedacito con un violín. Entonces hubo demasiada gente, la mayoría amigos o conocidos que quisieron involucrarse en esta producción que, como bien dices, fue como nuestra escuela ya de una producción más grande y que nos empezó a abrir las puertas en muchos festivales de cine nacional, que eso estuvo muy padre y con el cual también empezamos a visitar, aparte del Festival de Cine de Guanajuato, que en ese momento era Expresión en Corto. Fuimos, me acuerdo, a México al Shorts Film Festival. No, ahora se llama Shorts México, creo, ¿verdad? Pero en ese creo que era Shorts Film Festival, algo así. Y me acuerdo que fuimos Carlos, tú y parte del crew ahí a verlo, Don Topo también de Manta. Y pues fue como muy emocionante. Porque aparte, recuerdo en esa presentación que tuvimos por primera vez en un cine, que era en Cinemex, había alguien del público que no le gustaba, pero también había alguien del público que sí les gustaba. Entonces era padre ver como las dos perspectivas. Recuerdo mucho que a la persona que no le gustó, quien es Juan Pérez, como que se esperaba algo serio. Creo que por eso fue el enojo, porque como que él veía la producción tan buena, los colores, que yo creo que se imaginaba un buen corto de acción y suspenso, western, pero pues no era eso, ¿no? La idea. Era muy interesante ver el disgusto, pero también recuerdo que al final se nos acercó una persona, dijo, me encantó su corto, si te acuerdas, así como un fan de ese corto. Y creo que fue la primera vez que vi en el mismo momento a alguien que le gustaba algo que hicimos con tanto trabajo y alguien que no. Y eso está padre porque te hace ser más humilde en el cine. Creo que eso es bien importante, así como en la música, porque no le vas a poder dar gusto a todos y eso está bien. Mi finalidad no es hacer un cine que sea universal del gusto de todos, no busco yo eso. Más que nada, pues la propia visión de uno, ¿no? Que diga, yo quiero esta vez un corto de humor, ahora quiero un corto de suspenso, un corto de acción o una película. Entonces, creo que estamos por momentos en nuestras vidas a la hora de hacer producciones de diversa manera, ¿no? Nos sentimos de diversa manera, tenemos diversos tipos de ánimo y visión, ¿no? O sea, no somos los mismos hace 10 años y creo que eso es un detalle importante para las nuevas generaciones, la humildad y que aguantes la crítica tanto mala como buena, porque si todo te elogian que es bueno, tú te vas a creer que eres lo mejor y cuando no te acepten en un festival o no te den como un premio o una, no sé, una competencia para sacar dinero para tu película, vas a decir, pero ¿por qué si todos dicen que hago bien las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso te va haciendo carácter de que no a todos les va a gustar lo que hagas y eso creo que debe de acentuarse siempre desde joven en todas las actividades que hagamos, pero creo que hay que disfrutarlas sin importar de que no les va a gustar a todos. O sea, si no, Darren Aronofsky, ¿no? Muchos directores no harían su visión porque a mucha gente no se les hace incómodo a veces ver ese tipo de cine, inclusive del mismo Cuarón, sus películas a mucha gente no les gustan, muchos sí, y diversos directores, ¿no? Sí, no, me parece muy atinado pues tu comentario en ese sentido de la humildad. Si vas a hacer cine, y muchos directores nos dicen, hacer cine es tan difícil, hacer cine sin recursos aún más, pero si lo vas a hacer, pues tiene que ser un proyecto que te apasione y que tenga tu voz, ¿no? Ya si les gusta a algunos, pues qué chido, si a algunos no, pues ya. Y otra cosa también, rescatar pues esta parte también como de los rechazos, de los fracasos, que te dan carácter, como bien dices. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando saqué el primer cortito de Arañas, que estuvo en un festival, y entonces yo dije, pues entonces pues, sí puedo. Y después mis siguientes 4 cortos fueron una basura, no llegaron a ningún festival, todo un rechazo, y pues me quedé pensando, bueno, entonces solo fue un golpe de suerte, ¿no? El primer corto. Y poder tener esa oportunidad de mirar hacia atrás, a ver qué hice bien y qué hice mal con los que no tuvieron éxito. Y a partir de eso, empezar a construir tus habilidades, a estudiar más, porque obviamente nosotros no tenemos esta formación académica, ¿no? De escuela de cine. Teníamos nuestra pasión y estudiamos diseño gráfico, que tendrá algunas materias afines, pero eventualmente pues hicimos nuestra escuela de cine haciendo ejercicios, ¿no? Y creo que está súper padre esta parte de la reflexión y de la formación del carácter, ¿no? A partir de fracasos. Pues siguiendo un poquito adelante con tu carrera, bueno, después de Quién es Juan Pérez vinieron varias producciones, Noche de Velas, Jimmy, Cenizas de Mujer y eventualmente llegando a Cuando te veo,
que también le tocó festivalear muy bien en festivales de cine de terror. ¿Qué nos puedes platicar de Cuando Te Veo, Fer? Fíjate que yo quería hacer algo con uno de mis mejores amigos, con Rodrigo Gamba, que lo conozco desde cuarto de primaria. Entonces dije, ya había hecho algo con Mario, ¿no? El de quién es Juan Pérez, digamos, la idea pues fue de él. Ya había hecho pues muchas cosas contigo y las sigo haciendo, que eres de mis mejores amigos, y también quería hacer algo con Gamba porque dije, Gamba ha estado colaborando conmigo generalmente como actor, pero yo quería escribir algo con él, entonces estuvo bien padre el proceso porque le dije, ¿qué te parece si nos vemos en un lugar agradable en el centro de la ciudad de Guanajuato, que es donde vivimos, y nos ponemos a hacer ideas, ¿no? Entonces todo surgió de cero, no teníamos como que algo que cada quien, sino que ahí empezamos a platicar primero qué nos gusta, pues nos gusta el cine de terror, y entonces empezamos a crear algo, pero dijimos, vamos a hacer algo sencillo que podamos grabar en toda una noche. Entonces estuvo interesante porque lo grabamos en 12 horas consecutivas, y realmente en la locación pues solo estábamos el actor, que es Rodrigo Gamba, que es coescritor, y yo estaba haciendo cámara y dirigiendo y iluminando y todo, pero también quería que fuera algo eso muy, muy personal, y no quise convocar a nadie más porque no es lo que buscaba en ese momento. Y creo que está padre a veces hacer este tipo de ejercicios para aprender más. Y después, ya que lo grabamos y que te platicamos la historia, pues fuimos a consultarte y para que nos apoyaras en la edición del mismo, al igual que con Raúl Santana, que ha estado como por 20 años ayudándonos con ULE Audio Studio, su empresa de audio que está en León, Guanajuato. Y a él recuerdo que yo no quise grabar nada de audio directo, porque también quise que fuera un experimento y decirle, ¿sabes qué? Aquí te entregamos todo, como ves, le entras. Y él, apasionado también como nosotros del cine, quiso entrar al proyecto y pues hizo toda una atmósfera que parece que hubo un audio ahí directo y jamás lo hubo, y él hizo todo desde cero, ¿no? Entonces fue un trabajo muy padre que fue contigo, con Raúl Santana, Gamba, yo y gente que nos donó sus fotografías que salen ahí de fondo, que ahí también pues les agradecemos, y a una tía de Rodrigo que nos prestó en ese momento un pequeño departamento que era perfecto para la locación. Entonces pues una experiencia diferente, y también fue creo que el primer corto de los primeros que aceptaron en festivales de cine de terror, ¿no? Que ahí también no habíamos como explorado tanto, y pudimos ir a varios, como a Macabro, que los recomiendo mucho y es uno de los festivales más grandes del país, si no es que creo es el primero y más grande del país. Y luego está Aurora, que con nuestro amigo Alejandro Montes Santamaría, que es el de los segundos más antiguos del país, y también ahí lo exhibieron. Entonces está padre porque algo que descubrí es que nuestro país, al menos aquí en México, hay mucho público que le encanta el cine de terror, porque había filas y filas para ver los cortos en Macabro, específicamente en Macabro en Ciudad de México. Nunca había visto tanta gente por ver algo que ellos no sabían, solo sabían que eran cortos de terror, pero no habían visto ni tráiler ni nada, y en ese momento no había como tanta publicidad en Instagram, apenas empezaba yo creo que el Instagram en esa época. Entonces no había como ahora tanta invasión de publicidad, y eso estaba bien porque también pues fue una sorpresa tanto para ellos como para mí, que fui también como, aparte como directo, como público a ver cortos que no tenía idea. Y la verdad pues fue también como una escuela, siempre para mí, y creo que para muchos, ver cine, ir a festivales es una escuela, te vas alimentando y de ahí van surgiendo luego ideas ya en tu versión. Sí, y hablando de esta parte de los festivales, creo que por lo menos a nosotros dos, siento yo que el Festival de Cine de Guanajuato fue como fundamental para pues enriquecer nuestra visión, y como para ya cuando estábamos haciendo cortos decir, bueno, pues vamos a intentar mandarlo aquí. Y empezamos como en lo regional, no era lo que conocíamos, lo que estaba ahí, que era el GIF, y después poco a poco decir, pero hay más festivales. Y por ejemplo en este caso de Cuando Te Veo, pues es de un género específico, y como bien dices, hay muchos festivales de género, y empezar a ver más allá, ¿no? De lo local, de lo regional, y empezar a mandar a todos lados. Y creo que es algo que ya en la parte pues de distribución fue algo que funcionó muy bien con Plomo Sediento. Si quieres platicarnos un poquito de este proyecto de Plomo Sediento, igual cómo surgió como la idea, y después llegaremos a la etapa de la distribución. Plomo Sediento surgió por la idea que
Alberto Guisa, un amigo de nosotros desde hace muchos años, un médico, me platicó en una fiesta, o sea, estábamos en una carne asada y está bien padre cuando te platican historias porque te la están platicando como una película y fue un hecho que le sucedió a un ex compañero de medicina, un asalto que tuvo en un cajero automático en el cual él no tenía más que para sacar para una leche y un pan, entonces él sabía que traía poco dinero y iba con esa idea al cajero automático cuando estudiaban medicina y pues llega un tipo y lo asalta y le dice pues que saque el dinero, pero pues ve que tiene bien poquitos fondos, ¿no? Y de la idea que me platicó Alberto a cuando lo hicimos, sí pasaron como 4 años, pero quedó mejor de lo que esperábamos y eso es cuando nos da mucha alegría, que a veces tenemos la idea en el papel, en el storyboard, pero pocas veces creo que tanto en corto como en cine, las cosas cuando salen mejor de lo esperado, pues está el lujo, ¿no? Pero son pocas veces, no siempre, ojalá fueran siempre, pero son también como golpes de suerte por varias cosas que se dieron en el momento, ¿no? Entonces, para ese corto, éramos un crew también pequeño, creo que éramos como unos 12, entre ellos, pues tú estabas contemplado desde el inicio como editor y postproductor. En este caso, contactabas también a Raúl Santana en el audio directo y traía como un asistente. Teníamos a un director de fotografía que jamás había trabajado con él, pero una exnovia me lo había presentado y súper amable, siempre me cayó muy bien y me dijo, por favor, cuando hagan algo, invítame. Y yo veía que era muy buen camarógrafo, muy buen director de fotografía, muy buen fotógrafo, todo. Y dije, bueno, está padre, creo que es el momento de colaborar con él y ya nomás poner fecha para trabajar. Entonces, la experiencia que tuve fue de que unas 3, 4 personas de Plomo Sediento nunca había trabajado con ellas, pero ya había visto su trabajo. Entonces, ahí es cuando la función del director se lleva a cabo y hay que saber cómo dirigirlos para que tu visión no se pierda, ¿no? Porque estaba yo trabajando a veces cuando trabajas con directores de fotografía, si no sabes dirigirlos adecuadamente y no tienes como ese respeto hacia ellos, pues ellos van a hacer las cosas a su gusto, ¿no? Y luego me enteró pues de varios casos de disgustos entre el director de fotografía y el director, pero es porque no hay un lenguaje. Siempre que haya un lenguaje en el cine cinematográfico como el respeto en todas las áreas, y hay que saber cómo pedir las cosas y desde mucho antes, porque eso también nos ayudó y nos ha ayudado en proyectos después de Plomo Sediento en los que siguieron, en ahorrarnos mucho tiempo y dinero, porque si sabes tú como director lo que quieres y lo tienes en storyboard, que me gusta mucho trabajar en eso y a ti también y a varios realizadores, nos economiza el tiempo y la verdad eso es en beneficio de toda la producción. Entonces es más fácil para quien sea el director de fotografía ver tu visión ya plasmada, aunque sea en storyboard o en fotos, de qué es lo que quieres, pero también que aporte esa persona, ¿no? O sea, no 100% vas a estar con él como diciéndole, muévete 1 milímetro, ¿no? Tal vez un detalle vas a decirle, pero más que nada le vas a presentar como la idea y eso te va a ahorrar mucho tiempo. Y esto es algo que a mí me gusta, ahorrar tiempo en producción, porque estoy en muchas producciones que veo que se pierde tiempo y esto es pues como tip que le doy a las nuevas generaciones de hay que ahorrar todo el tiempo posible en el cine, pero uno como realizador a veces hay que desvelarse en hacer su storyboard, que eso pues implica mucho tiempo, pero vale la pena porque no te vas a llevar el tiempo en los demás, ¿no? Y cuando hay dinero de por medio, tú mismo te lo vas a agradecer o a quien sea el productor ejecutivo porque vas a lo que vas, ¿no? No vas a ver qué se me ocurre, porque yo creo que tú has estado en proyectos y yo también donde vemos a directores o directoras que están como viendo la escena y se tardan como media hora en deducir y luego se pueden a platicar con el director de fotografía y cuando les va bien, pues llevan como el mismo camino, pero cuando no, el director de fotografía como que repele y dice, no me gustaría eso porque mira, ve cómo está la luz. Entonces yo lo que hago, y en este caso fue en Plomo Sediento y fue de los primeros cortos que empecé a hacer, me iba a las locaciones yo solo o a veces me acompañaba alguien a checar la medición de la luz, o sea, ponía mis horarios y decía, el sol está a esta hora y sacaba fotos, pero sí tenía que ser como muy cercano el mismo mes de la filmación porque si no iba a cambiar el horario, ¿no? Entonces yo fui varios días a checar cómo iba a estar la iluminación para que no fuera una sorpresa
y nos invadiera de otra manera. O sea, hasta sabíamos cómo iba a estar las sombras y todo, esos detalles que luego mucha gente cree que es suerte. Al menos en este caso, pues sí estaba como planeado. Y por ejemplo, este año pasado una amiga vio el de Plomo Sediento y me dijo, oye, qué suerte tuvieron de que nadie les dijera nada al momento de hacer el simulacro de un asalto en un cajero. Y eso me gustó porque ella creyó eso y realmente había como unos 7 policías alrededor de la locación, que eso fue gracias a Iván Zárate, que nos ha apoyado últimamente, y pues desde ahí empecé yo a colaborar gracias a ti con él, porque él se encargó pues de tener en orden toda esa área de seguridad, porque ya cuando hay un arma de por medio, aunque sea falsa, pues puede ocasionar un problema, ¿no? Entonces también tuvimos que retrasar la producción de Plomo Sediento y se iba a hacer en diciembre y se hizo hasta enero del 2017, hace ya 9 años, justo a finales de enero, porque yo sí necesitaba, y la productora, que era Yolanda Gutiérrez de Velasco, alias Yolanda Potts, necesitábamos el permiso del banco para que nos lo dieran de que se iba a hacer un asalto. O sea, son detalles que a veces en la parte creativa no nos gusta, pero se tienen que llevar, ¿no? Y a veces es lo que detiene el proceso creativo, pero hay que tenerlo porque si no, pudimos haber tenido muchos problemas, inclusive hasta en la distribución o en el mismo momento. O sea, pudo haber habido un policía que dijera, oye, no pueden hacer eso, o hasta un accidente, ¿no? Y eso hay que tratar de evitarlo, y creo que es lo que más tiempo se lleva a los preparativos, pero es para que salga lo más parecido a la visión del director. No va a salir igual, pero va a salir lo más fiel y a veces hasta mejor, ¿no? Un detalle curioso que muy pocos saben es que en Plomo Sediento teníamos 2 asistentes de producción que ellos sabían que si alguien ponía la radio fuerte en una colonia cerca del centro comercial, porque cuando fui a hacer el scouting me di cuenta que a las 6 de la mañana alguien ponía radio bien fuerte y a veces sí, a veces no, o se oía el del gas. Entonces yo quería el audio más limpio posible, directo. Entonces sí teníamos 2 personas de que cuando iban a hacer el ruido a alguien, fueran a localizar la casa y solicitarles un poco de silencio. Tuvimos la suerte que no pasó nada. O sea, y eso fue, pero porque estábamos preparados, pero te aseguro que si no lo hubiéramos pensado, hubiera sido un desastre el audio y el sonidista hubiera estado muy incómodo, hubiera tardado más en limpiar. Y por ejemplo, hay una escena al final que no se ve una motocicleta, pero se escucha como el asaltante se va en una, pero lo más increíble es que en verdad sí teníamos una motocicleta, era de Roberto Pérez. Él fue exclusivamente a apoyarnos y todo fue coreografiado para que después del asalto y que lo perdonara y le dejara el billete, él se subiera a la moto. Entonces hizo como la acción de que se iba a subir en la moto, pero Roberto arrancó y todo ese audio se grabó hasta que se va, y por eso se escucha también pues tan real, porque en verdad sí estaba una moto ahí y no fue sonido en postproducción. Eso realmente casi todo el sonido que está ahí realmente ahí se grabó como la bici vieja. Un dato curioso es que la bici, cuando yo andaba buscando en la preproducción la bici, el director Amat Escalante por casualidad me escribe y me dice, oye, ¿en qué andas? ¿En qué proyecto? Y le dije, estoy haciendo un corto que se llama Plomo Sediento. Y me dijo, oye, ¿puedo verlo? O sea, tuve la suerte que él me dijera, porque no es común que él te diga, oye, a ver, enséñame qué llevas de ese proyecto. Le enseñé el storyboard y el guión, y él aportó como el mero final, que dijo, pues ¿por qué no ponemos que él también hubiera sido un asaltante y traía una pistola pero de menor calibre como un amateur, ¿no? Entonces eso fue como muy acertado y le dio todavía un plus más a la historia original. Y aparte, él al ver el storyboard y el guión de que había una bici, como de una bici vieja es lo que quería, él dijo, yo tengo la bici de la película Ellie, entonces está en mi patio y te la presto porque pues, estaría padre como un cameo de la bici, ¿no? Entonces es curioso, porque si ven la película Ellie y ven Plomo Sediento, se van a dar cuenta que es la misma bici. Entonces está padre porque puede ser un universo paralelo lo que sucede con esa bici, ¿no? Estaría padre que alguien más hiciera otro corte y se usara la misma bici, ¿no? El universo cinematográfico de la bicicleta. Sí. Órale, no me sabía todos esos detalles. Qué padre, qué padre. Y una de las cosas como más importantes que mencionas es esta parte de la preproducción y de la seguridad a la hora de estar grabando, ¿no? Cuando uno empieza, pues no sabes, ¿no? Y te puedes salir a la calle y grabas con tus amigos. Pero entre más se va profesionalizando el asunto, más te das cuenta
de todos estos pequeños detalles que debes de tener en cuenta, ¿no? Permisos y sobre todo si hay en este tipo de escenas como armas, aunque sean props, pero siempre tener en cuenta la seguridad del crew, la seguridad de toda la producción, desde la preproducción cuando estás desarrollando un proyecto, porque yo recuerdo en León grabaron un corto de donde también era como un asalto en una tienda, pero no habían avisado o algo así. Entonces pasó una patrulla y vieron, aunque estaban filmando, y se los llevaron al bote porque no habían avisado o no tenían los permisos. No me acuerdo cómo estuvo el show, pero creo que sí metieron a la cárcel un ratito a los actores o al director, no me acuerdo. Eso ya fue hace mucho tiempo. Pero sí es muy importante esta parte de pensar en estos detalles, la búsqueda de locaciones, como bien dices, ir con anticipación, revisar la geografía del lugar. En este caso, si hay ruidos ambientales que te pueden hacer daño en la postproducción. Entonces, todas estas cosas que mencionas creo que son muy valiosas, ¿no? Para los jóvenes que van a empezar a tomar en cuenta todos estos detalles. Claro, y creo que mientras más te profesionalizas, es más lento el proceso de hacer un trabajo. Por eso a veces nos tardamos años en hacer de un corto a otro, pero cuando estábamos en la universidad o en la prepa, hacíamos muchos ejercicios porque lo que queríamos era hacerlo sin importar todo lo demás, ¿no? Pero vas creciendo y vas pensando en todos los problemas que pueden surgir, entonces piensas en tratar de evitarlos, pero en ese momento cuando eres muy, muy joven, de 15 años, 14 años, lo que quieres es hacerlo y conseguir una cámara y es lo que importa y no piensas ni siquiera en cómo actúa la persona que estás grabando, ¿no? Por la necesidad de hacerlo y eso está bien, creo que en su momento está muy bien, pero sí, por eso es que varios dicen, ¿por qué se tardan tanto luego en un corto otro? Pues porque hay que pensar en tantas cosas y si tenemos poco dinero o nada, pues es más tardado, ¿no? Porque no nos está pagando nadie por hacer nuestras ideas y creo que es lo más complicado dirigir algo que sale de ti y no hay una productora grande que lo haga y está bien, no hay que quejarnos, hay que seguir haciendo las cosas y eso es como un mensaje para no darse por vencidos de que siempre dicen muchos jóvenes, es que no hay nadie que me pague por hacer esto, pues qué bueno, síguelo haciendo y en algún momento venderás la idea, venderemos la idea, a alguien le va a gustar, pero creo que mientras tanto hay que seguir en el camino y practicando, ¿no? Todo esto. Y algo muy importante que dijiste, pues la distribución hay que saber cómo hacerla, que fuera de expresión en corto, que siempre vamos a agradecer a este festival por alentarnos a hacer cine, empezamos a mandar a otros lados y claro, no nos aceptaron en muchos y en otros sí, y en unos ganamos, en otros no. Pero en esa época, que fue hace casi 20 años, era de manera manual, ¿no? Entonces era más caro mandar, teníamos que mandar, me acuerdo, el VHS, ni siquiera el DVD. Ya empezaba lo del DVD a quemarse, pero todavía me acuerdo que empezamos a mandar en VHS a los primeros festivales y luego ya en formato DVD. Y te acuerdas, teníamos que decidir con el presupuesto que teníamos a dónde íbamos a mandar, ¿no? Y no pensar internacionalmente, sino nacionalmente, porque pues si no salía en un dinero mandar en DHL porque queríamos que saliera seguro, ¿no? O empresas de estas pues de gran calidad en envíos para que llegaran seguros a festivales y ahorita pues tenemos la diferencia de que es de manera digital el envío y que muchos de los festivales en los que hemos concursado son absolutamente gratis, ¿no? Y a veces pues invertimos algo de presupuesto cuando vemos que tiene potencial nuestro trabajo y a veces no son costosos. Hay que invertir el tiempo así como en la preproducción o en cada área del cine, también para la distribución le invertimos mucho tiempo. Sí, no, pues ya con los años pues hemos aprendido toda esta parte de la ruta de festivales y la distribución. Y como bien dices, es empezar primero con los VHS y luego quemar los discos y los gastos de paquetería. Y ahora ya con las plataformas digitales pues ya es mucho más fácil, ¿no? Exacto. Y ahora lo que hacemos más es pensar en las estrategias. Dependiendo de cada proyecto, se le hace su ruta específica para festivales. Y algo que creo que es muy importante es ser también muy flexibles, porque cuando empiezas la primera etapa vas viendo como qué tipo de festivales van aceptando. Y entonces dices, creo que entonces son más como medianos de por acá o son de este otro tipo de festivales. Y entonces puedes ir haciendo ajustes, ¿no? Mientras estás en la etapa. Y otra cosa, para movernos al siguiente punto, que también mencionaste poquito, que es la parte, pues, de la lana, ¿no? Del dinero. Porque nosotros realmente no vivimos del cine, sino hacemos otro tipo de actividades. Y tú, por ejemplo, tienes tu empresa de fotografía aérea y eso te ha abierto puertas para ir a trabajar a producciones ya más grandes con Amat, con Fernanda, con la producción de Infinite también. Platícanos un poquito esta parte, pues, de hacer otro tipo de proyectos
proyectos también ligados con audiovisual y otras cosas como para desarrollarte profesionalmente, pero que también te ayude un poquito pues a que puedas hacer apartaditos para tus proyectos personales. Así es, mira, pues todo comenzó y regresamos un poco a Manta, porque sin Manta no hubiera conocido a Matt, sin querer fue así, porque uno de los extras que tú conoces muy bien desde hace años, que es Alfonso Ceseña, que inclusive en el corto muere 2 veces porque está en una versión de cabello largo y en otra en versión de cabello corto. Como agradecimiento, recuerdo que a cada extra que sale en Manta les di una copia en DVD, que era cuando tú ya tenías una quemadora de DVD y pudimos empezar a quemar. Entonces, gracias a que le di la copia a este extra, un día llega el director Amat Escalante cuando todavía no sacaba su primer película, mucha gente todavía no lo conocía, y le dijo a Alfonso Cedeña, mira, hay otros amigos que están haciendo cosas que les apasiona el cine y están empezando, y le mostró Manta y le llamó mucho la atención porque unos días después de que se lo mostró, me encuentro a otro amigo en común, cineasta, amigo de nosotros, tuyo y mío, que se llama Alexander de Graaf, y me dijo, oye, ¿no quieres venir? Están filmando un amigo su primer película, pero yo no lo conocía y era Matt. Entonces vamos a donde era el Congreso del Estado en Guanajuato, un edificio muy bonito que también sale en Érase una vez en México, ahí se han hecho varias películas, y llego y le dice Alexander, mira, él es Fernando Corona, y dice, acabo de ver hace unos días tu corto Manta, y dije, ¿cómo es posible, no? Porque no está en internet todavía, apenas lo acabamos de terminar, y le dije, ¿cómo lo viste? Me dice, por Alfonso Ceseña, y dije, qué padre. Entonces, fíjense cómo gracias a un ejercicio que nadie nos pidió, lo hicimos por amor al cine totalmente, eso me empezó a abrir las puertas en que después de unos años me invitó a trabajar en Eli, después en La Región Salvaje, después en Narcos México, en unas secuencias de dron, y luego en la de Perdidos en la Noche, que lamentablemente luego llegó la pandemia y no pude ya trabajar de tiempo completo, más que estuve en la preproducción en locaciones, y luego ya no pude ser su gerente de locaciones porque llegó la pandemia, y cuando se restableció la filmación, yo estaba a punto de filmar Caruso con Susan Smolinska, entonces los tiempos ya no daban y lamentablemente no pude estar más que como invitado. Fui como unas 3 veces al set, que me invitó el director Amat para ver cómo filmaban, y se me hizo cada vez más espectacular lo que está haciendo porque son producciones cada vez más grandes. Y desde Narcos México me sorprendí porque él también empezó como nosotros, ¿no? Como un director totalmente independiente. Y en Narcos México, me acuerdo, en esa producción había más de 200 personas a su servicio. Por ejemplo, en especial, los gaffer, el gaffer tenía su equipo de asistentes enormes, se transportaban en vehículos para mover. Recuerdo que había un globo aerostático simplemente para simular la luz de la luna, imagínate, eran cosas gigantescas, ¿no? Entonces, pero ¿saben qué es lo más genial? Que el director Amat seguía siendo la persona más sencilla, como siempre lo ha sido, y eso vale oro. O sea, él seguía siendo el mismo, pero muy profesional, y yo veía pues cómo también iba evolucionando, ¿no? Que lo conocí en su primer película, como me lo presentaron, era su película Sangre, que de hecho no sabían si se iba a llamar así, y fue como lo conocí. Después pasaron muchos años que no lo vi hasta la preproducción de Eli, y creo que cada uno vamos tomando nuestro camino y nos vamos luego encontrando, ¿no? Y es cuando luego pues nos pedimos apoyo a algunos realizadores, otros como Fernanda Valadez, siempre le he admirado mucho. Y recuerdo que desde que estudiaba cine me decía, ojalá colaboremos juntos, pero no podíamos por el trabajo. Cuando estábamos tú y yo en producción de video en la uni, a veces no podíamos porque estábamos ahí, pero ya fue después de que ya me había ido de ahí, de la Universidad de Guanajuato, fue cuando me contacta para la película, su primera película, la de Sin Señas Particulares, que también aprendí muchas cosas. Ella quería que fuera su gerente de locaciones porque había visto que había sido gerente de locaciones de Amat y como que vio que funcionó, pero no podía yo ser, entonces yo le recomendé a Omar Alcalá, otro colega y gran director, que próximamente este año va a filmar su primer largometraje. Entonces él también comenzó con nosotros, lo invité pues a que él trabajara porque yo estaba ocupado en otras cosas, pero ya luego se retrasó esa producción, y al momento de filmar, como 2 semanas antes, me volvió a hablar Fernanda y me dijo que requería un video assist para ella, y yo le dije, pues yo puedo, yo tengo tiempo. O sea, ella me había como contactado para ver si había alguien que le pudiera recomendar, pero le dije, pues si quieres yo tengo tiempo y puedo ayudar en eso.
y entonces fue como por fin pude colaborar con ella. En la segunda película me contactan también para ser su gerente de locaciones. Lamentablemente no puedo porque estaba en otra producción colaborando también como gerencia de locaciones, otra película que se filmó en León. Entonces, lamentablemente no pude, pero vi que le fue excelente, muy bien a su segundo largometraje que se llama Sujo y pude verla en cine, por suerte, aquí en Guanajuato. No, pues qué padre, ¿no? Qué padres experiencias y todo a partir de los primeros ejercicios y conectando con gente y que el trabajo pues te para respaldando, ¿no? De que hablaran bien de ti y que se acercaran a ti para invitarte a estos nuevos proyectos. Y entonces, llegando ya entonces a Caruso. A Susan la conocí en la secundaria, aunque no éramos amigos, nos veíamos, nos saludábamos tal vez de vez en cuando en los años 90 en la secundaria y pasaron pues muchos años hasta que yo me di cuenta que ella estaba también vinculada a las artes. Me imagino que todo a causa de sus papás que fueron músicos, ¿no? Durante años que tocaron en la Universidad de Guanajuato en la Sinfónica. Entonces ella empezó a desarrollar su gusto por la música y también por la literatura, entonces empezó a escribir muchas cosas, entre ellas música y letra y todo, y fue pues que me contacta para ver si puedo dirigir yo este cover italiano que ella pues había adecuado, ¿no? al español, porque pues, la canción original es en italiano, y ella adecuó y hizo la traducción al español y pues también fue toda una experiencia. Lo más curioso es que la producción está muy buena, me encantó trabajar con todos los que estuvieron ahí, pero tuvimos muy poco tiempo para prepararla, porque no tan fácil te prestan el Teatro Juárez. Entonces ella lo había solicitado durante mucho tiempo hasta que por fin se dio que lo prestaban. Fue una serie de cosas que se conjuntaron para que por fin pudiéramos tener el Teatro Juárez, pero la cosa es que solo teníamos un día y era complicado tantos planos hacerlos en un día, entonces ni siquiera tuve tiempo de hacer bien como generalmente trato de hacer un storyboard de todas las secuencias. Entonces dije, hay que hacerlo lo más eficaz posible. Entonces nos fuimos Susan y yo como unas 3 semanas antes de la filmación de Caruso a tomar fotos y a idear cómo iban a ser las secuencias. Entonces sirvió mucho porque con las fotos hicimos el storyboard. Ya luego las imprimimos como en el formato de storyboard y yo encima de las fotos dibujaba como a Susan o a los actores que iban a estar, y eso sirvió totalmente para el director de fotografía porque, como les comento, eso ayudó totalmente a no desperdiciar tiempo y no estar dudoso a qué plano seguía. Ya sabíamos, ya el video estaba en nuestra cabeza, ensayamos cómo iba a ser la secuencia del video y eso nos ayudó mucho, ¿no? Con cómo iba a ser el ritmo y eso pues lo veíamos, pero al final no sabes cómo va a quedar, ¿no? Eso es creo que parte de la magia del cine, que aunque tengas bien claro lo que quieres, puede pasar mil cosas y algo no puede estar en lo que debería estar y sale otra cosa, tal vez no igual pero similar, pero tuvimos la suerte que quedó mejor de lo que habíamos planeado, como pocas veces pasa. De director de fotografía trabajé por primera vez dirigiendo a Carlos Gerardo García, pero yo ya lo conocía porque él me contactó por medio de Alberto Cerrillo, porque se hacen luego estos vínculos en el cine para hacerle dron en varias partes del país. Nos fuimos alguna vez a Mazatlán, a otros lados, a León. Él hacía la dirección de fotografía en cámara de cine y yo hacía en dron. Entonces, digamos que tuve la experiencia de trabajar con él de esa manera, pero nunca lo había dirigido. Entonces fue hasta esta ocasión y fue toda una muy buena experiencia. Y también no teníamos primer asistente de dirección y se sumó como unos 7 días antes de la filmación Omar Alcalá, porque originalmente iba a ser Alberto Cerrillo, pero tenía él un evento de trabajo, algo tenía, no pudo él ser, pero estaba Omar Alcalá, que últimamente pues lo he visto y he colaborado con él en publicidad, años atrás trabajaba y eso, entonces hizo un excelente trabajo porque pudimos acabar 1 hora antes de lo establecido y eso es casi imposible. Siempre en una filmación, película, corto, comercial, cualquier cosa, es muy común que te retrases, ¿no? Eso es súper común. Y acá tuvimos la suerte que no nos retrasamos, tuvimos 1 hora antes de que terminamos, pero aún así estuvo pesado porque fue de estar desde las 6:30 de la mañana hasta como las 11 de la noche, pero sí tuvimos nuestras pausas de desayunar, comer y ya cuando terminamos a cenar. Y es un punto que en este caso Susan, aparte de cantante, fue la productora. O sea, ella quería como que lo produjera yo,
Pero le dije, no, es que tú ya tienes todo a cargo y eres muy ordenada también, Susan. Entonces yo como que me deslindé porque yo sé que ella lo podía hacer mejor, inclusive porque pues estaba bajo su tutela ese videoclip que era pues para darle publicidad a ella misma. Entonces le dije, ¿sabes qué? Debes de alimentar a todos súper bien. Y se invirtió mucho dinero en este videoclip, fue de su dinero, en la producción, para, por ejemplo, en este caso, el vestuario, en este caso, pues utilería en caso de la que usó, y aparte, sí se gastó un buen dinero en el catering, en la alimentación, pero todos estuvimos bien desayunados, bien comidos, y al final bien cenados, pero esto fue por una labor que se hizo de preproducción, como lo vuelvo a repetir, y que Susan estuvo pues muy vinculada al proyecto, ya que lo terminamos de producir. Como fue bajo presión hacer la producción, no tuvimos tiempo de poder llevar a concurso el proyecto de producción, que es donde pudieron habernos dado tal vez dinero si les llamaba la atención para producirlo. Y es cuando más dinero te dan en un concurso de cine. Entonces, como no tuvimos el tiempo en la cuestión del préstamo del teatro, que era esa fecha, ¿y por qué no nos lo prestaban después? Porque si recuerdas, le hicieron un ajuste al teatro durante más de un año. Entonces, ese día era el último día que iban a estar como los técnicos y toda la gente ahí trabajando, porque luego ya iban a remodelar el Teatro Juárez. Entonces, a veces está padre trabajar bajo presión porque si no, no lo haces, ¿no? A veces lo dices, luego lo grabamos, luego hacemos esto, pero a veces sí sirven ciertas cosas que pasan en el destino. Y ya que lo terminamos, me acuerdo que pues te empecé a mandar todos los avances y tú empezaste a hacer una especie de edición antes de la corrección de color, empezaste a hacer una edición y eso sirvió para yo mandarlo a un concurso que es de Filmaciones del Estado para ver si teníamos dinero para la postproducción y que se pagaban también muchas cosas que se habían gastado de parte de nosotros, ¿no? Especialmente de Susan, ¿no? Pero, por ejemplo, de mi sueldo y de los demás, no, realmente lo habíamos hecho gratis. Dijimos, ya que consigamos dinero, pues ya nos vamos dividiendo, ¿no? Y fue la forma en que lo hicimos y por suerte apenas lo logramos. Gracias a ti, por cierto, César, porque pusiste una excelente edición. Y lo más curioso, recuerdo, es que cuando tienes esta entrevista para ver si te dan el dinero, no es tan fácil, es muy complicado porque estás con un jurado y te hacen 1000 preguntas. Pero aparte, antes de esas 1000 preguntas, tú tienes solo 5 minutos para venderles la idea. Entonces, recuerdo que yo practiqué mucho en mis 5 minutos con cronómetro y es verdad, de cómo venderles la idea de Caruso. Lo teníamos bien estudiado y lo hice entre Susan y yo para que fuera así conciso y que no quedaran como cosas al aire. Y eso sirvió mucho porque no nos pasamos de 5 minutos. Y bueno, y respondimos todas las preguntas que nos hicieron adecuadamente. Y aparte les dimos ya un teaser que tú nos habías hecho de unos como 30 segundos, creo. Se los mandamos, entonces pues, les pareció interesante. Pero, curiosamente, ahí va, cuando empezaron los festivales de cine que empezamos a ver, recuerdo que lo empezamos a mandar sin la corrección de color. Y uno de los primeros que quedó seleccionado y ganó fue en París. Fue el primero de los primeros que lo seleccionó y ganó. Y ni siquiera tenía corrección de color. Pero como lo empezamos a publicar en varias redes sociales de que pues había quedado seleccionado en París en un festival de videos musicales y luego ganó, y siento que se dieron cuenta totalmente porque luego nos dijeron, ¿qué creen? Hay un poco más de presupuesto para su video mágicamente, entonces sí funciona la cuestión de los premios y eso, pues digamos, para obtener más recursos, ¿no? En este caso nos sirvió porque sí se tenían que pagar a mucha gente que nos ayudó gratuitamente al inicio y pues que Susan hizo un gasto muy fuerte, ¿no? Para la cuestión de la producción. Una inversión hizo. Rescato como 2 cosas importantes. Una, que cuando uno empieza, pues tienes que ponerte muchos sombreros y tienes que hacer un poquito de todo, ¿no? Y afortunadamente ya cuando llegas a este proyecto de Caruso, por cómo se dieron las cosas que Susana empieza ella a producir, te libera de esa parte, ¿no? Y te puedes enfocar más en la dirección. Y yo creo que eso fue uno de los factores que les ayudó a eficientar la producción y que terminaran a tiempo, porque cada quien estaba a cargo pues de un área muy específica, distribuyéndose la carga de trabajo.
Y la otra es esta parte del picheo para los apoyos, lo que nos puedas platicar de esa experiencia, si puedes ahondar un poquito más, porque estoy seguro que para los jóvenes, ya cuando empiezan a querer profesionalizarse y tener que tener un acceso pues a dinero para producción, que les pueda ayudar a que puedan llevar a cabo sus proyectos. ¿Cómo es esta experiencia del picheo, del carpeteo? Porque es una chambota, ¿no? También se toma mucho tiempo para aplicar, dependiendo de las convocatorias. Por ejemplo, en esta cuestión del picheo, pues hay que estudiar bien el proyecto y darle un resumen a estas personas que van a estar de jurado en donde lo hagas, ¿no? Ya sea aquí en México, en otro festival internacional. Hay que venderles la idea en muy poco tiempo, o sea, como platicarles la película, ¿no? Creo que eso es algo que, por ejemplo, regresando a Plomo Sediento, algo que me atrajo es que Irving Alberto Guisa me lo platicó casi como si fuera una historia, ¿no? Y no sé si te ha pasado que cuando te platican algo así, tú lo estás visualizando como si fuera una película y así debes de venderles la idea para que se les antoje verla materializada, ¿no? A esa gente que va a ser jurado, porque a veces pues a uno nos puede tocar ser jurado y pues también te tienen que vender la idea que se te antoje. Sí, yo quisiera ver esa película, ese video, ese corto. Y si te dan también imágenes de referencia que a veces lo piden en estos pichos, está súper más claro de que dices, pues es que este director ya tiene claro hasta los colores que quiere usar, el tipo de año en que se va a hacer la producción, vestuario, en la atmósfera, el sonido, ya nos está dando ejemplos y a veces los requieren, pero lo principal es, en resumen, en 5 minutos, venderles bien clara la idea. Yo no soy experto para nada en carpetas, más bien yo me apoyo en gente que ha sido más experta que yo haciendo carpetas. En este caso, por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo apoyo de Yolanda Gutiérrez de Velasco, que fue la productora de Plomo Sediento, y de Pía Siliceo, que en algún momento escuchó que queríamos hacer un largometraje y entonces ella se apuntó solita de que dijo, quiero colaborar contigo. Entonces, ahorita estamos en este proceso que sí es muy tedioso y eso pues también ahorita en mi siguiente proyecto está un poco retrasándonos. ¿Por qué? Porque no tenemos presupuesto para parar ahorita a que hagan la carpeta y a veces eso pasa y me tocó verlo en películas inclusive de otros directores, de que al principio no hay dinero, pero los productores ejecutivos están invirtiendo en hacer esa carpeta junto con su equipo para que ya cuando ganen una convocatoria se divide ese presupuesto cuando a veces no hay al inicio dinero, ¿no? A veces sí lo hay, pero a veces no lo hay. En este caso no lo hay y yo no me considero para nada experto porque no sé hacer yo carpetas, sé lo básico, pero más bien siempre hay que ir con las personas expertas en cada área y eso pues lo van a ir descubriendo uno, ¿no? Desde joven, cómo hay que ir en cada área, por ejemplo, el sonido, el que hace la fotografía, la música, a pesar que tengamos nociones de todo, siempre hay que ir con gente que se dedica a eso. Entonces, en este caso de la carpeta es súper importante hacerla, porque si no, no estás vendiendo el proyecto y te piden 1000 cosas, ¿no? O sea, te piden cómo vas a dividir el presupuesto y para empezar, cuánto estás pidiendo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estamos en esta etapa de que estamos viendo poco a poco cuánta gente vamos a necesitar, que lo primordial, te digo, para mí, para muchos es un equipo pequeño, ¿no? Para también estar más controlado porque muchos dicen, ay, ¿cómo quisiera tener la mejor cámara de cine y así como a 20 gentes que me estén, como preocupándose por qué quiero? Créanme que es más tardado. Si tuviéramos todo eso o lo tengan ustedes o lo tuvieran, es más tardado. Mientras más gente, todo se hace más lento porque hay que organizar a más gente. Y como bien dices, en Caruso fue de esa manera y espero yo tratar de seguir de esta manera que sí, pues, me ha tocado producir, como tú sabes, pero es por la necesidad de que no había alguien que lo hiciera. Pero creo que lo mejor como director sí es enfocarte como en una orquesta de música en todas las áreas, pero un factor muy importante es con los actores, que es lo más complicado, porque a veces uno como director está viendo todo, ¿no? Todo el universo que está ahí detrás de cámaras y está bien, pero lo más importante es cómo vas a representar la historia con tus actores, qué tanto van a decir y también ellos qué tanto van a aportar. Por eso hay que dejar aportar mucho a los actores en base al guión, que no se pierda la idea, pero que ellos aporten, y si ves que no está funcionando, pues déjalo como está en el guión, ¿no? De la mejor manera. Y un factor importante que se me olvidaba comentarles, por ejemplo, cuando estábamos en Plomo Sediento, fue para mí muy importante que el sonidista viera el corto varias veces conmigo,
porque él aportó varias ideas. Eso es algo que yo no tenía contemplado. Por ejemplo, cuando en Plomo Sediento están golpeando al que asaltan, se le ocurrió al sonista que nos fuéramos a negros y que de repente se escuchó el audio que dijera, agárralo. Cuando escuchaba el audio y veía al negro, como que él en su visión el sonista decía, es que está padre porque tal vez te puedas imaginar que ya lo mató y que están agarrando el cuerpo otras personas y están diciendo como agárralo para tirarlo. Entonces ya era otro universo en su cabeza, pero se me hizo muy interesante. Y creo que hay que darle pie también mucho a la otra mitad, que es el sonidista, que a veces mucha gente no lo toma 100% en cuenta y hay que tomarlo muchísimo en cuenta. Y algo de las producciones que no están contemplados a veces en el plan de rodaje es el tiempo que debes de darle al sonidista para que grabe todos los sonidos ambientales, ¿no? Las atmósferas, los wild tracks, todo eso se lleva tiempo y a veces no está como tan contemplado en el plan de rodaje y es por eso que es lento el cine, es súper lento, son muchos días, pero pues debe de salir siempre lo mejor posible con lo que se tenga, ¿no? Hay que adecuarnos al equipo y a la gente que tengamos, porque eso no hace pretexto para que salga algo bueno o malo. Hay que jugar con las piezas que tengamos. Ya para finalizar, Fernando Corona, ¿qué viene? ¿Qué proyectos futuros, lo que quieras y puedas compartirnos de futuros proyectos? Sí, pues de momento viene que esperemos terminemos esta carpeta de producción que apenas va a comenzar. Digamos que estamos en la pre de la carpeta de una película que escribe Susan Smolinska. Entonces esperemos que se lleve a cabo porque pues queremos contar contigo, claro, como editor y postproductor si la llegamos a hacer. Y también pues con un crew pequeño, ¿no? Que seamos, de hecho en la ocasión unas 12 a 15 personas de producción, incluyéndome, más los extras, que hay escenas que sí van a ser varios extras, y pues es lo que espero que venga, pero como bien dices, como nos dedicamos a otra cosa para sobrevivir, para ganar dinero, a veces es complicado, pero hay que estar luchando por cumplir estos sueños cinematográficos y que poco a poco pues lo hemos estado haciendo. Pues Fernando Corona, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla, estuvo muy muy padre, me gustó mucho revivir tu carrera. Creo que estás en un lugar en donde todo lo que vas a producir, estoy seguro que será un éxito y yo encantado de ser parte de tus proyectos. Muchísimas gracias, César, por la invitación y esperemos que siempre podamos trabajar juntos. Es un gran gusto y un aprendizaje estar siempre contigo. Me da mucha emoción siempre, de verdad, trabajar contigo. No, pues gracias, gracias. Saludos, Fer. Saludos.